en el Zohar, se dice que fue Moisés, y no Dios, quien separó las aguas del Mar Rojo, permitiendo a los israelitas escapar por poco del faraón y del ejército egipcio. Para lograr este milagro, Moisés combinó el poder de la certeza con una tecnología espiritual muy poderosa. Moisés tenía en sus manos los conocimientos y una fórmula tan poderosa que le daba literalmente el acceso al reino espiritual y subatómico de la realidad y la naturaleza. En otras palabras, Moisés era capaz de hacer milagros a voluntad. La fórmula que Moisés utilizó para superar las leyes de la naturaleza ha estado oculta en el Zohar durante 2000 años. Pero, ¿qué es el Zohar? ¿Y de dónde salió todo esto? El Zohar es una serie de textos que pertenecen a las escrituras hebreas y la fuente principal de las creencias de la Cábala, una forma mística del judaísmo. Según la Cábala, este texto fue escrito en el siglo II después de Cristo por Shimon Bar Yochai. Supuestamente, Bar Yochai se inspiró en visiones del ángel Gabriel para registrar un conocimiento secreto y poderoso sobre la interpretación de la Torá. El Zohar, a diferencia de otros textos judíos, es muy místico y roza un enfoque de la espiritualidad basado en el ocultismo. Los cabalistas creen que los dirigentes judíos de la época romana consideraban que este conocimiento era demasiado poderoso para el hombre común, por lo que lo suprimieron. En otras palabras, el Zohar es un poderoso libro de magia judía. Dentro del Zohar podemos encontrar una fórmula tan poderosa que se cree que fue este el medio por el cual Moisés podía manipular la naturaleza. Fue así como Jesús podía caminar sobre el agua, convertir el agua en vino y multiplicar los peces. Y fue también así como Eliseo y Elías podían manipular las leyes de la naturaleza para ayudar a las personas. Esta es la manera en que el cuerpo, la mente y el espíritu se unen para acceder al poder de Dios. Este es el secreto para hacer milagros a voluntad. Esta es la fórmula secreta del Zohar. Y yo soy el documentalista. Y esto es el secreto de los 72 nombres de Dios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La fórmula secreta revelada en el Zohar se llama los 72 nombres de Dios. Pero no son nombres comunes y corrientes como David, Tamar o Miguel, sino 72 secuencias compuestas de letras hebreas que poseen el extraordinario poder de superar las leyes de la naturaleza en todas sus formas, incluida la naturaleza humana. Aunque esta fórmula está codificada en la historia bíblica literal de la separación del Mar Rojo, ningún rabino, erudito o sacerdote conocía el secreto. Solo un puñado de cabalistas lo conocían, pero también sabían que la humanidad no estaba preparada para conocerlo del todo, por lo que decidieron que, cuando llegara el momento adecuado, la fórmula se revelaría al mundo. Pero, ¿dónde están escritos los 72 nombres de Dios? Sabemos que muchos textos antiguos fueron escritos en hebreo,
Algunos de estos libros están contenidos en la Biblia cristiana o en la Tanaj judía. Pero el hebreo es un idioma peculiar, pues básicamente cada una de sus letras contiene un valor numérico, por lo que la combinación y pronunciación de estas letras puede sumarse y adquirir nuevos significados, valores e intenciones. De esta forma, los 3 versos consecutivos del Éxodo 14, 19 al 21 contienen cada uno 72 letras. Un fenómeno evidentemente raro. Las letras de estos 3 versos pueden ordenarse como 72 tripletas de letras. Pero en la Cábala se nos enseña que si invertimos el orden de las letras del conjunto central, las 72 tripletas se convierten en los 72 nombres de Dios. Para aprender a manejar el poder de los 72 nombres, junto con los fines para los que pueden utilizarse, se requiere de ciertos conocimientos cabalísticos. En mi grupo y canal de Telegram, he compartido algunos libros cabalísticos para ayudarte a comprender mejor todo esto. Pero no te desanimes, porque si estás suscrito a este canal, no importa si no hablas ni lees hebreo, yo puedo enseñarte cómo empezar a experimentar milagros increíbles. Ahora, luego de que ciertas personas escondieron este conocimiento, tras unos 2000 años de ocultación, por fin, nosotros mismos podemos aprovechar este poder y esta energía conociendo e invocando los 72 nombres de Dios. Los 72 nombres son secuencias de 3 letras que actúan como un índice de frecuencias espirituales específicas. Simplemente conociendo su significado, mirando las letras, así como cerrando los ojos y visualizándolas, podemos conectar con estas frecuencias. En otras palabras, son una especie de contraseñas espirituales que desbloquean ciertas habilidades sobrenaturales. ¿Recuerdan cuando hablamos de las 7 leyes del universo, mutables e inmutables? ¿Cuál es la segunda ley? La ley de correspondencia, que dice, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Entonces, cuando utilizamos los 72 nombres, estamos haciendo que algo ocurra en este mundo. Y como lo que ocurre aquí abajo sucede también arriba, del otro lado, en el lado espiritual, arriba, comienza a suceder algo también. Y como lo que es arriba también es abajo, todo se ve reflejado en un fenómeno sobrenatural conocido por nosotros como un milagro. Los 72 nombres funcionan como frecuencias específicas para repararte a nivel espiritual. Esto significa, en términos prácticos, que no tienes que pasar por algunas de las pruebas más exigentes de la vida. Puedes afinar tu cuerpo y tu alma con las frecuencias espirituales que nuestros ojos no pueden percibir. Para poder utilizar los 72 nombres de Dios, es necesario conocerlos todos a la perfección. Pero no solo eso, sino que además debemos cumplir una serie de condiciones para estar preparados y poder llevar a cabo un milagro. Por ejemplo, nuestro cuerpo debe estar lo más sano posible, limpio de toda toxicidad. Entre más purificado se encuentre nuestro cuerpo, mayor efectividad tendrá el flujo de energía sobre nosotros. Otra cosa que debemos cumplir es nuestra mente, nuestra conciencia y nuestra fe. Tener el conocimiento nos vuelve conscientes. Y al ser conscientes de todo esto, nuestra fe se puede elevar. Y entonces, ya sabes, podrías mover una montaña. Otro factor importante es nuestro nivel espiritual. Relacionarnos en lo espiritual es importante. Los sentimientos, las emociones, la bondad y la humildad son cosas que elevan aún más nuestro espíritu
y nos permite acceder a esa parte de arriba, que es de donde tomaremos la energía o poder para realizar un milagro. Si por el contrario, nuestro nivel espiritual es bajo, no podremos alcanzar eso que deseamos. Finalmente, quiero dejar clara una cosa. No es necesario que seas judío o cristiano para poder acceder a toda esta información. Si bien existen personas codiciosas y otras más precavidas que guardan este tipo de información, también habemos quienes la compartimos y generamos una retroalimentación colectiva que solo nos puede llevar a ser cada vez mejores seres humanos, o mejor dicho, mejores seres espirituales. Si te gustaría que realice un video explicando cada uno de los 72 nombres de Dios junto con su escritura y pronunciación, entonces suscríbete al canal, dale like y sobre todo, comparte este video con todos tus amigos. Yo soy el documentalista y esto fue El secreto de los 72 nombres de Dios. Hola, quiero invitarte a mi otro canal, Soy de Dios, en donde podrás encontrar reflexiones, frases y pensamientos positivos, todo en pro del amor, la humildad y la bondad. Te he dejado un link en la descripción. Gracias